A finales del siglo XIX, mientras miles de personas llegaban a Chicago buscando maravillas, un hombre ya estaba preparando algo mucho más oscuro. ¿Te imaginas entrar a un hotel elegante sin sospechar que cada pasillo, cada puerta y cada habitación fueron diseñados para matarte? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de un asesino brutal, sino de una mente capaz de convertir un edificio entero en una trampa de horror. El hombre detrás de la fachada. Henry Howard Holmes no encajaba con la imagen que uno tendría de un monstruo. No era alguien salvaje a simple vista, ni un hombre torpe dominado por impulsos sin control. Al contrario, sabía hablar, sabía convencer, sabía aparentar calma y hasta respeto. Ese fue uno de sus mayores peligros. Mientras otros criminales llamaban la atención por su conducta, Holmes entendió que la mejor máscara era parecer educado, inteligente y hasta confiable. Tenía conocimientos de medicina, gran habilidad para manipular personas y una frialdad que ponía los pelos de punta. No necesitaba gritar ni amenazar para dominar, le bastaba con sembrar confianza y esperar el momento correcto. Y eso lo volvió mucho más aterrador, porque sus víctimas no veían venir el peligro. Lo inquietante de su caso no es solo lo que hizo, sino cómo lo planeó todo con paciencia, casi como si estuviera desarrollando una obra maestra del mal. Ahí está la diferencia entre un criminal común y alguien que convierte el asesinato en un sistema. Un castillo pensado para el horror. Lo que hace que la historia de Holmes siga causando escalofríos no es únicamente la cantidad de muertes que se le atribuyen, sino el escenario que construyó para cometerlas. Su famoso edificio, conocido con el tiempo como el Castillo, no era un hotel cualquiera. Desde fuera parecía una construcción llamativa, incluso elegante para la época. Pero por dentro, según múltiples testimonios e investigaciones posteriores, escondía pasillos confusos, puertas que no llevaban a ningún lado, habitaciones aisladas, compartimentos ocultos y zonas diseñadas para que una persona quedara atrapada sin salida. Esa idea ya resulta perturbadora por sí sola. No improvisaba el crimen, lo integraba a la arquitectura. El edificio no era solamente el lugar donde actuaba, era parte de su método. Y eso cambia todo, porque una cosa es matar dentro de una casa, y otra muy distinta es levantar una estructura entera donde cada detalle responda a una intención siniestra. Más que un hotel, parecía una mente enferma convertida en ladrillos, madera y mecanismos. La Feria Mundial como oportunidad perfecta. La Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893 atrajo a multitudes. Llegaban viajeros, curiosos, comerciantes, familias y especialmente personas con dinero dispuestas a pagar por alojamiento cerca del evento. Para Holmes, aquello no fue una celebración histórica, sino la oportunidad ideal. Donde otros veían negocio, él vio víctimas potenciales. Eso revela algo espantoso. Supo aprovechar un momento de entusiasmo colectivo para esconder sus crímenes entre el ruido, la emoción y el movimiento constante de gente. En un contexto así, era mucho más fácil que una desaparición pasara desapercibida por algún tiempo. La ciudad estaba llena, las caras cambiaban cada día y muchas personas no conocían realmente a nadie en la zona. Holmes entendió que el caos también podía ser útil. Y aquí aparece otro detalle inquietante. No actuaba por impulso, sino con cálculo. Esperó el mejor momento histórico para convertir su propiedad en un imán para personas confiadas. Esa mezcla entre inteligencia, paciencia y crueldad es lo que hace su caso tan perturbador incluso más de un siglo después. Trampas, engaños y control absoluto. Uno de los elementos más impactantes en torno a Holmes es la idea de que no dependía solo de la fuerza física para someter a sus víctimas. Su poder estaba en el control del entorno. Varias versiones históricas describen habitaciones con salidas imposibles, accesos secretos, sistemas de vigilancia rudimentarios para la época y recursos diseñados para desorientar. Esa es una de las razones por las que su figura terminó entrando casi en territorio de pesadilla, porque convertía la vulnerabilidad de sus huéspedes en una ventaja total para él. La víctima ya no estaba en un lugar neutral, estaba dentro del territorio de Holmes, donde cada decisión podía estar calculada de antemano. Y eso genera una sensación de impotencia brutal.
No sabías si una puerta abriría, si alguien escucharía tus gritos o si el hombre que te había sonreído minutos antes ya estaba observándote desde algún lugar oculto. Esa dinámica del depredador que controla cada centímetro del escenario explica por qué muchos lo ven como algo más que un asesino. Lo ven como el arquitecto del terror. El perfil de sus víctimas y su frialdad. Se suele decir que Holmes elegía con cuidado a muchas de sus víctimas, en especial mujeres que llegaban solas o que podían ser engañadas con promesas, afecto o seguridad. Esa selección no era casual. Él sabía detectar vulnerabilidades, leer necesidades y presentarse como la solución perfecta antes de convertirse en la peor amenaza. Ese rasgo es clave para entender su peligro real. No atacaba únicamente cuerpos, atacaba confianza, ilusiones y descuidos humanos muy comunes. No necesitaba parecer monstruoso, le bastaba con parecer útil, amable o interesante. Y cuando una persona baja la guardia frente a alguien así, el daño puede ser devastador. También se le atribuyen fraudes, engaños económicos y una enorme capacidad para moverse entre identidades y relatos distintos sin perder la compostura. Eso hace que su historia sea todavía más oscura, porque muestra a un hombre que no veía personas sino recursos. Algunos le servían para obtener dinero, otros placer sádico, y otros simplemente alimentaban su sensación de poder. Esa deshumanización total es lo que más horror produce. Entre la historia y la leyenda negra. El caso Holmes está rodeado de documentos reales, confesiones, investigaciones y también de exageraciones que se fueron acumulando con el paso del tiempo. Y eso lo vuelve todavía más fascinante. Hay aspectos ampliamente aceptados y otros que siguen siendo discutidos por historiadores y criminólogos. Por ejemplo, el número exacto de víctimas y varios detalles del famoso castillo continúan generando debate. Pero aquí viene lo importante. Incluso si se apartan los elementos más sensacionalistas, lo que queda sigue siendo aterrador. Porque no hace falta exagerar demasiado para entender que estamos ante un criminal excepcionalmente manipulador y brutal. Su figura terminó creciendo casi como un mito oscuro de la historia criminal estadounidense, precisamente porque mezcla hechos comprobados con una atmósfera que parece salida de una novela de horror. Y esa combinación tiene un efecto poderoso en quien escucha la historia. Te obliga a preguntarte cuánto de lo peor puede ocultarse detrás de una apariencia impecable. Holmes no solo dejó cadáveres, dejó una sombra que todavía hoy provoca discusión, miedo y morbo. Su caída y el nacimiento de un monstruo inolvidable. Como ocurre con muchos criminales que se sienten invencibles, Holmes terminó cayendo no necesariamente por un error pequeño, sino por creer que siempre podría seguir engañando a todos. Las investigaciones comenzaron a cerrar el cerco, y poco a poco las piezas se encajaron alrededor de fraudes, desapariciones y restos humanos vinculados a su entorno. Finalmente fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Su ejecución ocurrió en 1896, pero ahí no terminó la historia. De hecho, ahí comenzó su transformación definitiva en leyenda negra. Desde entonces su nombre quedó asociado a una idea escalofriante, la del asesino metódico que no solo mata, sino que diseña una experiencia completa de encierro, miedo y muerte. Esa imagen ha influido durante décadas en la cultura popular, en relatos criminales y en el imaginario del horror moderno. Lo más inquietante es pensar que todo esto ocurrió en una época en la que muchas personas aún creían estar entrando a una etapa de progreso, ciencia y modernidad. Mientras el mundo celebraba avances, Holmes demostraba que la inteligencia sin empatía puede convertirse en una de las formas más peligrosas del mal. La historia de Holmes resume manipulación, ambición, crueldad y una frialdad que todavía hoy resulta difícil de comprender. Pero la pregunta más inquietante es esta. ¿Qué da más miedo? ¿Un asesino violento a simple vista? ¿O uno capaz de sonreírte mientras ya planeo cada detalle de tu final? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Y si te gustó este recorrido, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.